Dios les bendiga, hermanos. Vamos a hacer una oración. Gracias, Padre, por tenernos aquí reunidos, Señor. Gracias por tu bendición de reunirnos aquí en esta iglesia. Y para nosotros, Señor, volver a este lugar es muy especial. No porque obviamente solo esta sea tu iglesia, Señor. Gracias por darnos un lugar para congregarnos donde estamos ahorita radicando, pero gracias, Señor, porque adorarte, alabarte en nuestro idioma es, para ti todos los idiomas son tuyos, Señor, pero para nosotros es tan especial hacerlo así. Y te pido que mi boca la abras y la cierres en esta hora, si es necesario. Por todo esto te pido en el nombre santísimo de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Hay muchos que, bueno, quizá no me ubican bien. Yo nací en Cristo en esta iglesia y bueno, estudié el seminario en Tonanitla, en la iglesia hermana de Tonanitla. Y bueno, estamos nosotros, mi familia y yo no estamos viviendo aquí, estamos viviendo en Canadá, pero estamos aquí de vacaciones y pues bueno, Jona me dio la oportunidad de predicar hoy, que bueno, por supuesto hoy empieza para nosotros esto que es en parte muy doloroso, la Semana Santa, pues por lo que representa, por lo que sabemos que ocurrió. Y bueno, un poco mi prédica o mi estudio de hoy, yo lo venía pensando desde, no les miento, desde hace unos 4 años. Todo empezó porque leí yo trabajaba en el periódico Excelsior cuando estábamos acá, y había un columnista, José Luis Romero Apis, un abogado. Él fue su procurador de justicia varias veces cuando era la PGR, y él todavía tiene su columna ahí en el Excelsior. Y no sé qué religión sea él, tenga él, pero publicó entonces y ha publicado varias columnas, sobre todo en esta época, de lo que fue el juicio del Señor Jesucristo. De hecho, ya tiene publicado un libro, no lo he leído, pero tiene varias columnas al respecto. Entonces él desglosa como abogado cómo se dio el juicio del Señor Jesucristo. Entonces, sí es una meditación, como decía Jona, es una prédica, pero bueno, si me permiten, es más como un estudio de ello. Obviamente, aquí por cuestiones de tiempo, yo solo voy a leer lo que el Evangelio de Juan relata de el juicio del Señor Jesucristo, pero pues obviamente sabemos que esto está relatado en los 4 evangelios. Si ustedes obviamente más tarde hoy quieren tener un estudio, creo que sea muy muy recomendable al respecto en su casa, pues sí, obviamente les recomiendo que lean los 4 evangelios y que los comparen. Yo lo hice para esta meditación y también me basé un poco en lo que, bueno, este abogado decía. Si entendemos, por ejemplo, había una película, no una película, un documental. Mis hijos son adolescentes y muchos aquí lo son. Cuando uno como padre les menciona, vamos a ver un documental, para ellos es alerta roja ya, ¿no? Ellos prefieren película. Pero bueno, había un documental que algún día veremos, niños, que se llama Presunto Culpable. Estuvo hace 15 años, si no estoy mal, eran las épocas de Felipe Calderón, cuando Calderón era de presidente. Y fue un documental que salió en los cines y después se prohibió. Y luego, bueno, pues el mercado negro lo pasó por todos lados y todo el mundo lo consiguió. Y bueno, lo que era prohibido después, Felipe Calderón lo subió a televisión abierta como una orden, porque
él quería demostrar precisamente que lo que estaba fallando entonces eran los MPs, ¿no? Que es de lo que habla él. Pero sí, o sea, obviamente fue un escándalo, fue un gran escándalo lo que ese documental dio. Bueno, los que no lo han visto, pues es toda la corrupción y los malos manejos que hay cuando una persona por alguna razón llega al MP, ¿no? Y todo lo que tiene que hacer y el dinero que tiene que dar. En fin, un par de abogados fueron los que grabaron todo esto y en un caso real, obviamente, y se hizo un escándalo. Bueno, esa persona, el documental se llama Presunto culpable porque esa persona fue considerada culpable al llegar, cosa que en teoría en este país y en muchos otros tendría que ser al revés. Tú eres considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, este hombre, si nos vamos a lo espiritual, pues es tan culpable como cualquiera de todos nosotros. Cualquiera, ¿sí? Y si vamos, obviamente, a lo que de verdad nos debería escandalizar es cómo se dio el juicio del Señor Jesucristo. Eso nos debería escandalizar tremendamente si uno lo analiza. Y sin ser uno abogado, obviamente, y sin ser uno teólogo. Simplemente hay cuestiones que saltan a la vista. Este hombre que les decía yo, José Luis Romero Apis, de las columnas, él es abogado y muy prestigioso aquí en México, pero él escribe sus columnas sabiendo que la gente que lo va a leer no solo son abogados. Entonces, por ello, a mí me interesó bastante cómo lo desglosa. Pues obviamente, si nosotros como cristianos entendemos que el Señor Jesús ha sido la única persona, el único ser humano que no cometió falta alguna, sabemos que fue sin pecado. Pues entonces, por lógica, si fue condenado, como decía hace un momento la hermana Dulce, si fue condenado a esa muerte tan cruenta, que era entonces la pena máxima, la cruz, pues por lógica, muchísimas cosas, nos tiene que saltar, muchísimas cosas debieron haber salido mal en ese juicio, debió haber tenido demasiadas anomalías, pues para que eso hubiera ocurrido, ¿sí? Porque aparte estamos hablando de que es un juicio en el que se involucraron dos diferentes culturas, dos diferentes formas de hacer justicia, la judaica y la romana, ¿sí? Entonces, voy a tratar de lo rápido, insisto, trataba yo cuando estaba estudiando cómo dar esto, pues solo me voy a basar en Juan y voy a tratar de lo rápido. Sí son varios versículos los que voy a leer, y obviamente no va a haber tiempo de leer los otros evangelios en estricto sentido del juicio, pero bueno, en la apertura de este servicio, Jonathan ya leía cuando Jesús se presenta ante Anás. Ahora, si me acompaña ese mismo evangelio de Juan, es el capítulo 18, pero vamos al versículo 19 y vamos a leer, yo lo voy a leer, o sea, ustedes solo síganme para que sea más rápido. Vamos a leer hasta el capítulo 19, el versículo 16, ¿sí? Dice la palabra de Dios: y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Estamos hablando aquí de Anás. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído. ¿Qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron:
Si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dijeron voces de nuevo, diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían: salve, rey de los judíos. Y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces, diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces, diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucificadle. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Ok, entiendo que es muy largo, pero siento que era necesario. Bueno, si nos basamos en los 4 evangelios, podemos dividir el juicio del Señor Jesús en 5 partes, ¿sí? Que obviamente no están estrictamente aquí en el Evangelio de Juan. Pero el Evangelio de Juan abre con la primera parte. Yo lo dividiría así. La primera parte es Jesús ante Anás. Me refiero después del arresto, obviamente, ¿no? Entonces, Jesús ante Anás será la primera parte. Después, Jesús ante Caifás, ¿sí? Después de ahí, Jesús ante Pilato por primera vez, ¿sí? Después, Jesús ante Herodes. Y después Jesús ante Pilato por segunda vez. Podemos dividirlo así. Ahora, sabemos que los evangelios hablan de la misma persona, pero con diferentes ópticas, ¿sí?
2 estuvieron estrictamente ahí, ¿sí? Que son Mateo y Juan. Lucas hizo una posterior investigación y Marcos compiló prácticamente todo ello con ciertas vivencias, pero sobre todo con lo que Pedro le contó, ¿sí? Entonces de ahí podemos englobar todo lo que fue. Y sí, el Evangelio de Juan es el único que habla de que después del arresto, a donde lo llevaron primero fue con Anás, ¿sí? Los otros evangelios, por ejemplo, hablan del sumo sacerdote, pero aquí hay cierta confusión. Anás, efectivamente, muchos le llamaban sumo sacerdote, pero era por la figura de autoridad que él tenía. Había sido sumo sacerdote años atrás, ¿sí? Pero una figura de autoridad muy importante. Él había intentado poner a sus hijos, a varios de ellos los puso ahí como sumo sacerdote, pero la historia nos señala que ninguno salió del todo bien. Y al final, pues con el que estaba intentando en ese año que habla el Evangelio de Juan, es con su yerno, ¿sí? Con Caifás. Caifás era oficialmente el sumo sacerdote reconocido, y sobre todo reconocido por el Imperio Romano, que les daba esta anuencia, ¿no? Entonces, ¿por qué lo llevan con Anás? Bueno, uno podría decir, bueno, es que es la figura de autoridad aquí. Sí, pero si nos vamos a esta teoría con la que empezamos este estudio, que es de que muchas cosas debieron haber salido mal y debieron haber sido manipuladas para que un inocente como el Señor Jesús fuese a la cruz, bueno, aquí está la primera. Lo que ellos estaban aquí haciendo era tiempo, ¿sí? Estaban haciendo tiempo. No lo llevaron directamente a Caifás. ¿Por qué? Necesitaban hacer tiempo porque nadie podía ser enjuiciado, de acuerdo a la ley judaica, de noche, ¿sí? Necesitaban esperar al amanecer, ¿sí? Al menos. Segundo, el que al final tenía que emitir la palabra final era Caifás. Anás estaba realmente haciendo tiempo. Y tiempo también para varias cosas. Parece, si me permiten, que estamos, por toda la corrupción que hubo aquí, que estamos haciendo la crónica de cualquier MP, ¿sí? Primero, alguien estaba haciendo tiempo. Segundo, ¿para qué? Para juntar testigos falsos. Tercero, ¿para qué? Para reunir al Sanedrín y dar la orden de que la sentencia se tenía que dar, ¿sí? Los testigos falsos, sí, falsos. El Evangelio de Marcos, y aquí podemos saltar a Marcos, es el que habla estrictamente de que los testigos, ¿sí?, habían sido confabulados y que sus versiones se contraponían, ¿sí? El Evangelio de Marcos, si ustedes van ahí, lo habla claramente. Ahora, con Anás, y si nos vamos a la ley judaica, el Señor Jesús sí entabla el primer diálogo, ¿sí? Y el Señor Jesús precisamente alude a esto. ¿Por qué me traes aquí de lo que me estás acusando? Yo lo he predicado en la sinagoga. Y cuando de alguna forma el Señor Jesús alude a que pregunta a los demás, en ese momento recibe una bofetada. ¿Por qué? Porque Anás sabía efectivamente que los testigos no estaban ahí. Los testigos iban a llegar con Caifás, ¿sí? Pero los testigos no estaban ahí. El soldado el de la guardia que lo abofetea, obviamente sabía lo mismo, ¿sí? Y entonces lo abofetea cuando él les da el argumento que no podía ser contrapuesto en ese momento, ¿sí? Entonces es la primera. Insisto, es el Evangelio de Juan el que habla de Anás, ¿sí? Si seguimos ahí, bueno, viene esta parte, la negación de Pedro, y después el Evangelio de Juan, interesante aquí, la parte realmente de Jesús con Caifás es muy breve en el Evangelio de Juan. Otros evangelios abundan mucho más en esto. Dice aquí, llevaron a Jesús a la casa de Caifás, de la casa de Caifás al pretorio. No habla más de eso, dice, era de mañana, ahí así, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Bueno, si nos vamos a los otros evangelios, obviamente, ahí sí señala este diálogo que se tiene ya con Caifás,
Y es cuando, bueno, los testigos, insisto, dan versiones contrapuestas, etc. Y realmente los judíos, ahí en ese momento, y a la fecha, en cualquier sistema judicial, si los testigos que perdón, ¿se fue? Los testigos, sí, que el fiscal pone, si alguno de ellos o varios de ellos contraponen en sus versiones, en ese momento un buen abogado defensor pide la anulación del juicio y se acaba y todo, ¿sí? Pero es en ese momento en el que el Señor Jesús, Caifás le dice, eres el Hijo de Dios, y el Señor Jesús le dice, tú lo has dicho. Y te digo que desde ahora verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre y viniendo entre las nubes. Y entonces es cuando Caifás rasga sus vestiduras. El sumo sacerdote que rasga sus vestiduras es Caifás, ¿sí? Si retomamos aquí al Evangelio de Juan, entonces es cuando lo manda al pretorio con Pilatos. Ahora, dice que ya era de mañana, dice, y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse. Leía yo un par de versiones aquí y decía que de alguna forma Juan podría haber estado ironizando en su crónica de los hechos. Ironizando, ¿por qué? Pues precisamente, o sea, no entraron al pretorio porque la ley judaica marcaba que si entraban a un lugar profano, y el pretorio romano se consideraba un lugar profano, no podían después participar de la Pascua. Bueno, pero estabas condenando a un inocente y te preocupas por qué ibas a estar contaminado para luego participar de la Pascua. Pilato. Bueno, dice aquí que Pilato sale al encuentro de ellos. Obviamente sabía de las costumbres judaicas. Pilato tenía todo el conocimiento, era parte de su deber, de su obligación. Sale al encuentro. Es muy obvio que alguien ya le había contextualizado de qué es lo que estaba ocurriendo para ese momento. Y hay algo aquí muy interesante. Si uno analiza, dice, ¿qué acusación traes contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no le habríamos entregado. Esa no fue lo que preguntó Pilato. ¿Sí? Esa no es la respuesta a lo que preguntó Pilato. O sea, es, ¿por qué me lo traen? ¿Qué delito cometió? Si no fuera malhechor, no te lo hubiéramos traído. Sí, por eso. ¿Qué hizo? Esa fue la pregunta que yo hice. Pilato, obviamente, en otro evangelio, ¿sí?, que es el evangelio de Mateo, habla de que él no solo estaba contextualizado, obviamente, por la cuadrilla romana, sino estaba, de alguna forma, sí, influido y advertido por su esposa, ¿sí? Entonces, que le dijo, no, en sueños he visto, no debes tener nada que ver con este hombre, ¿sí? Entonces dice, entonces Pilato dijo, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Si los judíos de verdad querían juzgarle de acuerdo a su ley, ¿sí?, y en el supuesto, obviamente, de que la persona hubiese sido culpable, la sentencia de muerte, de acuerdo a Deuteronomio, ¿cuál era? La lapidación, ¿sí? Era la lapidación. Sí, uno podría decir, bueno, pero es que los romanos estaban sobre ellos no podrían hacer una ejecución, porque los romanos eran los regidores de aquella época. Se hacían lapidaciones, ¿sí? Y lo intentaron alguna vez con el propio Señor Jesús, ¿sí? Se hacían lapidaciones. En este momento sí quisieron hacer todo de acuerdo a la ley. Falso. Pero fue para que se cumpliese la escritura, que el Señor Jesús tendría que haber sido colgado de un madero, ¿sí? Dice que Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú rey de los judíos? Jesús respondió, ¿dices esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿yo soy acaso judío? Tu nación, los principales sacerdotes te han entregado a mí.
¿qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Ahora, hay una parte no narrada en el Evangelio de Juan, cuando Jesús está en este diálogo con Pilato, que Pilato señala que al ser el Galileo, entonces la jurisdicción era de Herodes, ¿sí? Y tratando Pilato de sacudirse de este embrollo en el que ya estaba metido, lo manda con Herodes a que, literal, a que Herodes lo juzgue. Pilato y Herodes no se llevaban bien en ese momento, lo dice el Evangelio de Lucas, no se llevaban nada bien. Entonces, este es un caso muy, muy severo en el que yo no quiero estar metido, que Herodes lo juzgue. Pilato sabía además del antecedente de Herodes. Primero, bueno, Herodes había sido el ejecutor de Juan el Bautista. Sí, bueno, una persona criticada por Juan el Bautista en su momento, por el adulterio, etc. Y Herodes siempre trajo eso después de la ejecución de Juan. Y si nos vamos también a Lucas, habla de que en algún momento en el ministerio del Señor Jesús, los fariseos se le acercan y le dicen, es que Herodes quiere matarte. Siempre de alguna manera se ligó, y con justa razón, el ministerio de Juan el Bautista con el ministerio del Señor Jesús, el precursor, el que debía menguar, y el Señor Jesús. Los romanos no sabían mucho de esto, obviamente, pero sí de que ambos estaban ligados, y Herodes lo sabía. Entonces lo manda con Herodes, y es interesante, con Herodes el Señor Jesús no dice una palabra, con él no. Con Pilatos tiene diálogo, con Anás tuvo diálogo, con Herodes no. Porque leía yo también varios comentarios al respecto. Finalmente, a Herodes ya le había predicado Juan el Bautista. Él ya había recibido su palabra, él ya había tomado una decisión. Con él no había nada que dialogar. Y entonces Herodes dice exactamente lo mismo. Si uno hay, regrésenlo a Pilato. Y vuelve el Señor Jesús con Pilato. A esto decir que se calcula, de acuerdo a teólogos, que todo este proceso de juicio duró por ahí de 15 horas, desde el arresto a la crucifixión, a la sentencia y luego la crucifixión. Regresa entonces con Pilato. Insisto, aquí el Evangelio de Juan nos lleva todo directo. Ahora, con Pilato tiene de nuevo encuentro y dice, de nuevo lo increpa. Ahora, parte del juicio es que Pilato determina una sentencia previa que, de acuerdo a este hombre, el abogado que les decía, no podía haber tenido lugar. La sentencia previa fue el latigazo. Los latigazos. Él había dicho que era inocente. Lo manda azotar para tratar de exhibirlo de nuevo con los judíos, ¿sí? Y lo hace en esa condición. Ahora, el latigazo como tal, de acuerdo a la tradición judaica, efectivamente lo máximo eran 40. Leía yo que inclusive lo que se hacía era dar 39, precisamente para que si en todo ese cruento accionar se fuera la cuenta, no fueran más de 40, ¿sí? Entonces regularmente se propinaban 39. Aquí es otra cuestión. Los romanos no lo hacían así. No está documentado estrictamente el castigo en cuanto a azotes, el número de azotes que recibió el Señor Jesús, porque la palabra de hecho es distinta a la que se utiliza. Acá es de flagelo. El látigo era diferente. El látigo acá terminaba en 3 aristas
3, a veces más, y cada una estaba amarrada a fierro, a metal, a hueso de animales secos. Y lo que buscaba el flagelo es ir más allá del castigo. Muchos no sobrevivían a ello. Muchos no sobrevivían. Porque lo que hacía eso era no solo cortar la piel como un latigazo haría. No, lo que hacía aquello era incrustarse en la piel, a veces en el músculo, y de ahí jalaban. Lo que se hacía era rasgar el músculo, rasgar nervios, rasgar ligamentos, y en muchas ocasiones el hueso quedaba expuesto. Mucha gente moría moría desangrada en ese momento. Con el Señor Jesús esto no ocurre, regresa con Pilato y Pilato lo exhibe. ¿Sí? Dice, así que entonces, voy a leer aquí otra cuestión que para mí también es muy interesante en toda esta serie de anomalías. Quizá una de las palabras más fuertes que Pilato recibe del Señor Jesús dice, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Cuando yo daba clases, y ayer apenas vi un error en la tele de esto, cuando yo daba clases de periodismo les decía a mis alumnos, si es una cosa, lo que sigue es que esta piedra que está aquí, les decía yo, tú no puedes decir Juan que está aquí. Ese es un error y es hasta una falta de respeto. Juan, ¿quién está aquí? Porque es una persona. Para cosas es qué, para personas es quién. El Señor Jesús está hablando de Él mismo. Sí. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Los 3 sustantivos son Él. El camino, la verdad y la vida. Y aquí Él está hablando de Él. Y Pilatos le contesta hablando de filosofía, pensando que Él está hablando de un qué, ¿sí? De la verdad. Dice, voy a regresar aquí. Dice, todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Los que somos del Señor Jesús, los que somos de su rebaño, oímos su voz. Pilato no lo estaba escuchando, él no era él estaba hablando de otra cosa. Porque Pilato le dice, ¿qué es la verdad? ¿Nos vamos a poner aquí filosóficos? No, te estoy hablando de mí. Lo único que hubieses necesitado es creer en mí. Yo soy la verdad. Y después, ahora sí retomando, dice, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas. Leía yo también aquí que eran espinas muy, muy largas, ¿sí? Muy afiladas, secas, que probablemente llegaban a medir de 10 a 20 centímetros algunas de ellas, entonces es probable que no solo la frente, la cabeza hubiese sido rasgada, sino parte de la cara también. Y encima de ello lo abofetean. Eso ya era una sentencia. Y luego dice, mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Lo dice 2 veces, ¿sí? Que ningún delito había hallado en él. Dice, entonces Pilato dice, y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucificadle, crucificadle. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él.
Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Según nuestra ley debe morir. La pregunta aquí hubiese sido de un abogado defensor que el Señor no tuvo. ¿Cómo debe morir? Judíos, ¿cómo debe morir? ¿Por qué estás pidiendo la crucifixión? Eso no está en tu ley. Eso no está en tu ley. Otra anomalía aquí. Perdí la cuenta ya de cuántas llevamos. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Aquí ya entra la crisis. Quizá la voz que él escuchaba de su esposa, había escuchado en su mente, volvía. Dice, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí, si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Y aquí con esto también varios estudiosos señalaban que por la tradición, pues obviamente uno inmediatamente cuando dice el que me ha entregado mayor pecado tiene, y uno piensa en Judas. Sí, pudo haber sido Judas. Sí. Para ese entonces decía este hombre que les decía yo, el columnista, decía, interesante que el que lo identificó, el que lo entrega y el que potencialmente, porque para eso le habían pagado a Judas, pero después se trastocó todo, el que potencialmente hubiera podido ser un testigo, para ese entonces ya estaba muerto. ¿Sí? Otra cuestión que obviamente hubiera sido anómala. Por cierto, o sea, el término sicario, o sea, él había entregado sangre inocente a cambio de dinero. El término hoy sicario, que lamentablemente escuchamos tanto en las noticias, precisamente viene de Judas Iscariote, de ahí viene del apellido. ¿Sí? Sicario, la persona que entrega sangre inocente a cambio de una paga, ¿no? Insisto, inocentes no somos nadie, pero de ahí viene este término. Y dice que desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, aquí es donde la gente que de repente dice que los evangelios se contraponen, no se contraponen, se complementan, ¿sí? Por ejemplo aquí, cuando él dice que desde entonces procuraba Pilato soltarle, Juan deja abierta esta posibilidad de que en algún recurso al que apeló Pilato fue, mándalo con Herodes, ¿sí? Entonces no es de que si a Lucas se le escapó esto, si a Juan se le escapó esto, no, sabemos que los 4 evangelios son palabra de Dios. Y lo maravilloso es cómo se complementan personas que estuvieron con él, personas que no estuvieron con él. Ahora, dice, daban voces diciendo, si a este sueltas no eres amigo de César, todo el que se hace rey, a César se opone. De nuevo, abogado defensor, este hombre no está diciendo que su reino sea de este mundo, lo dijo muy claro. ¿Sí? No es una amenaza para Tiberio en ese entonces. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado enlosado, en hebreo Gábata, o Gabata. Ahí es donde cuando Pilato se sentaba en ese lugar, el enlosado, entonces en ese lugar ya no era el negociador, ¿sí? En ese lugar ya era la voz de César, ¿sí? Ya era la voz de Tiberio. Así se manejaba oficialmente. Ahí es cuando podía emitir una sentencia. Todo lo anterior, ¿sí? Era todavía un diálogo. En ese momento, ¿sí? Ya la voz de Pilato se convertía en la voz de César. Era Tiberio, la autoridad de Tiberio, condenando a un inocente. Era la preparación de la Pascua y como a la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, crucificadle. Pilato les dijo, y esto es a distancia, de hecho si revisan su Biblia, está con signos de admiración. Ahí Pilato ya estaba gritando, obviamente él estaba en una crisis ya muy severa. En ese momento él estaba gritando. ¿Por qué? Porque ya se había sentado en el enlosado y los judíos muy probablemente ya estaban lejos de ahí. ¿Por qué? Porque no podían contaminarse, ¿sí? Entonces ya el diálogo ya era totalmente trastocado. Ya era un grito de aquí
de aquí a la calle, ¿sí? Hace poco, la empresa en la que estoy trabajando allá en Canadá, pues no anda muy bien. Y, y hace poco, hace como un mes, cuando nos dimos cuenta de que las cosas ya andaban muy, muy mal, fue porque un día 2 de los dueños se pusieron a gritonearse ahí en los pasillos, ¿no? Y entonces obviamente ahí todos los trabajadores en la oficina dijimos, bueno, esto es solo para confirmar que efectivamente la cosa va muy mal. O sea, si los dueños empiezan a gritonear ahí en los pasillos, ya esto ya tronó. ¿Qué cosa cuando la solemnidad de ese lugar en el que es Tiberio hablando se convierte en un mercado de verduras? Y entonces él empieza a gritar a los judíos. Totalmente quizá fuera así. Dice, he aquí vuestro rey, pero ellos gritaron. Pues sí, de otra manera, ¿cómo? Si estaban a distancia. Fuera, fuera, crucificadle. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. ¿Sí? Obviamente en los otros evangelios, por ejemplo, ahí señala ¿sí? que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos y sobre los hijos de nuestros hijos. Es una mala justificación, repito, mala justificación de muchos hoy día para el antisemitismo, ¿no? El judío crucificó al Señor Jesucristo. Por cierto, hablando de palabras, obviamente este es más común. Al haber elegido ellos la opción de Barrabás en lugar del Señor Jesús, bueno, pues hoy por eso en el español hablamos de cuando alguien comete una imprudencia o algo muy, 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 muy bobo, en fin, es una barrabasada, precisamente por el hecho de que fue una decisión terrible en todos sentidos, ¿no? Ahora, ¿quién de todos estos personajes eres tú? Esa es la pregunta que yo quiero hacernos. ¿Quién de todos estos personajes eres tú? Y dice, no, nadie. Yo hubiera... Sí, es a distancia, es fácil juzgar a Pilato, ¿no? ¿Quién de todos estos personajes eres tú? La verdad es que podemos escoger cualquiera en nuestro día a día. Recordaba yo algo que dijo la hermana Dulce dirigiendo la alabanza hace 8 días. Decía, cada pecado nuestro es precisamente un grito de crucifícale. Cada pecado que hacemos y que somos conscientes de que lo hacemos es un grito de crucifícale. Sí, concuerdo con ello. O sea, porque cada pecado nuestro, el que le llames chiquito o el grande, si es que hubiera esa distinción, cada pecado, cada uno de ellos, si solo un pecado hubieses cometido en tu vida, bueno, por solo ese pecado el Señor Jesús hubiera tenido que pasar por todo esto. Y hoy estamos hablando nada más del juicio, no del Calvario. Solo por ese pecado, por el pecado que cometiste hoy, por el pecado que vamos a cometer mañana. Y sí, Pablo en varias de sus cartas, Colosenses especialmente, manda a pelear por el pecado y eso es lo que debemos hacer, sí. Pero vamos a pecar, porque pecadores somos. Porque inocentes no somos. Inocentes solo hubo uno. Entonces, repito, o sea, ¿quién de todos estos personajes eres tú? Yo no me hubiera doblado como Pilato. A veces nos doblamos cuando no hay de otra más que dar un soborno. A veces nos doblamos cuando no hay de otra más que acudir a esa fiesta porque todos los amigos quieren que vayas a esa fiesta y sabes que ese no va a ser el ambiente en el que debes estar, pero nos doblamos. A veces nos doblamos para ir a ese concierto que también sabes que no es muy bueno ir ahí, pero bueno, nos doblamos como Pilato, ¿sí? Y damos 20,000 justificaciones al respecto. La verdad, todos estos que participaron aquí, todos ellos estaban juzgando a Dios. Yo no juzgo a Dios. ¿En serio no juzgas a Dios? ¿En serio no juzgamos a Dios? Cuando yo todavía no era cristiano, que trabajaba en un periódico, yo trabajaba como periodista de deportes, una vez estaba traduciendo una historia para publicarla, una
historia, entrevista con un jugador de americano, un receptor de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Se llama Deion Branch, ya se retiró, pero fue campeón 2 veces del Super Bowl. Jugador más valioso del Super Bowl 39, que fue el primero que ganó Tom Brady, así ya más o menos lo ubican. Y él fue el jugador más valioso. Y la historia que yo estaba traduciendo, insisto, yo todavía no era cristiano, pero estaba traduciendo la historia. Y él tenía un par de palabras a Jesucristo, porque la historia no era propiamente de él, era de que él tuvo cuates y uno de sus pequeños al nacer le dio meningitis. Y bueno, fue un problema severo. Y bueno, el chico hoy día, porque vive todavía, le habían dicho que iba a vivir, me parece que hasta los 6 años, pero el chico todavía vive, es ya un adolescente. Tiene muchos problemas motrices, muchos problemas en su cerebro por esto que le dio. El otro cuate está perfectamente. Recuerda hasta los nombres de esa historia, DeAndre y Deonte. Le puso así porque él era Dion, entonces les puso así a los 2 hijos. Pueden googlarlo y la historia está todavía ahí y está en español. Y una parte, yo estaba pasando por muchos problemas en mi vida en ese entonces, en el que como católico le estaba echando la culpa a Dios de muchas cosas de las que me pasaban, porque obviamente la doctrina es obviamente errónea y muy distinta. El católico en mucho habla de que ganarse el cielo con las obras, ganarse recompensas con las obras, y entonces pues yo no me consideraba tan mala persona y entonces me estaba yendo muy mal y bueno, entonces yo estaba culpando a Dios. Entonces cuando lo traduje eso, él decía, la historia era terrible, te ponías a llorar con lo que estaban padeciendo este pequeño y la familia y todo. Y él decía, pero yo no juzgo a Dios. Y yo lo estaba traduciendo y dije, pues deberías. O sea, pero luego yo dije, pero este hombre está hablando de su hijo que está mal. Y él decía, pero yo no juzgo a Dios. Y hoy día todavía voy a esa misma historia a leer de este hombre y eso como me retoma. O sea, es que yo no juzgo a Dios. Y entonces es muy fácil, y a veces yo lo hago, es muy fácil para mí decir, ay, sí, es que yo lo juzgaba, pero cuando era católico. Ya entendí que Dios me salvó, que yo no merecía, y ya entendí, entonces ya no lo juzgo. No, lo juzgamos todos los días, con una pequeña circunstancia. Aprendemos y hemos crecido espiritualmente. Hemos crecido, mi familia y yo específicamente hemos crecido espiritualmente en ese país, en el que las cosas son duras en muchos sentidos. Todos crecemos espiritualmente como cristianos. ¿En qué momento dejamos de juzgar a Dios? No lo sé, pero lo hacemos. Simplemente al decir, ¿por qué ahora esto? Apenas estoy saliendo de Bueno, pero tú tienes tus razones. No, ahí hay un juicio. Ahí hay un juicio. Bueno, es que ¿por qué a él le va tan bien si yo estoy sirviendo y esta persona? Hay un juicio. Hay un juicio, estás juzgando y el veredicto que estás dando es: mi Dios es injusto. Mi Dios no es parejo. Mi Dios es distraído. Lo estamos juzgando, lo seguimos juzgando. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de estos personajes que participaron en el juicio eres tú? ¿Cuál soy yo? La palabra es muy clara, varias veces lo señala, que el que fue juzgado vendrá, y todos estamos esperando su venida, vendrá para juzgar ahora. Ahora sí. Y entonces, el inocente que fue hallado inocente y linchado, muchos autores hablan de esa palabra, y linchado, porque no se puede hablar de una sentencia formal de muerte, o sea, realmente fue linchado. Vendrá para juzgarnos a nosotros. Y en ese mismo sentido, ¿cuál de estos personajes
repito la pregunta, ¿cuál de estos personajes eres? Te digo algo, no importa en estricto sentido en cuál te reflejes más, sino qué fue lo que hicieron ellos después. Si nos vamos desde Judas, bueno, sabemos que él es el hijo de perdición y él se perdió y se ahorcó y murió. De Pilato se sabe que murió ahogado, la historia lo dice. Tiberio también murió en medio de muchísimo dolor. Y obviamente podemos asimilar, porque la única persona que sabemos que está en el infierno es Judas, pero podemos asimilar que todas estas personas, solo asumir, no vieron al Señor cara a cara, no están viendo al Señor cara a cara. Pero hay algo que a mí me maravilla. Y me maravilla no por el hecho de lo que hicieron estas personas, sino me maravilla por la misericordia del Señor Jesús, que es la misma que te tiene a ti, que me tiene a mí. Si vamos, y quizá aquí sería bueno, y ya prácticamente con esto voy a culminar, si vamos a Mateo 27, en el versículo 51. Mateo 27, versículo 51. Dice la palabra de Dios: y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y aquí esto es: el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era hijo de Dios. O sea, señales en nuestra vida hemos visto todos. Obviamente no estamos hablando, no tocó hoy hablar del Calvario y de la muerte en la cruz estrictamente, pero quiero adelantarme a esto porque, de acuerdo al protocolo romano, es altamente probable que el centurión y esta cuadrilla fueran los mismos que lo que acabamos de leer lo que hicieron. Los mismos que le colocaron la corona de espinas, los mismos que lo flagelaron, los mismos que lo abofetearon con la corona de espinas ya puesta, los mismos que se burlaban de él, que le decían rey de los judíos, mofándose, los que lo azotaron a lo largo del Calvario con la cruz y los que le clavaron. Pues no es el mejor accionar para presentarse con el Padre después de la muerte. ¿Qué hiciste con mi hijo? Pero el Padre y el mismo Señor Jesús, que en la cruz estaba diciendo: no les tomes en cuenta este pecado, tiene esa misma misericordia con ellos que con nosotros. La misma. Yo no sé, de verdad lo digo, si estos hombres fueron salvos o no. Es interesante que lo primero que habla la Biblia en este sentido sea de gente no judía, o sea, los romanos, soldados romanos aquí, el centurión y su cuadrilla. Y que ellos, porque dice que todos, o sea, no solo el centurión, sino todos decían: verdaderamente este era hijo de Dios. Por cierto, también está en el Evangelio de Lucas, ahí dice: verdaderamente este hombre era justo. Y yo no sé, porque hoy día, y esto lo he platicado mucho con Dulce últimamente, o sea, hoy día a veces nos quedamos con que después de una cruzada, a ver cuántos quieren aceptar hoy al Señor Jesucristo, y pasan y lo aceptas como Salvador. Sí, lo acepto, no sé ni por qué. Y ya creemos que esa persona ya fue salva.
Yo no sé si el centurión y su cuadrilla fueron salvos. Creo que este es un muy buen indicio de quizá que a la postre entendieron el sacrificio y fueron salvos, porque tampoco es fácil para un romano que está al servicio decir estas palabras cuando todavía había mucho por hacer después de la muerte del Señor Jesús, de acuerdo a la misión que ellos tenían, y decir verdaderamente este era hijo de Dios no era cualquier cosa, y lo dijeron. Por lo que el Señor, el juicio con el Señor, cuando dejemos este cuerpo, va a ser si te reconociste como pecador, como se mencionaba hace un momento, y esto es lo más importante. Si te reconociste como pecador, si te reconociste como alguien que no merece y que el cielo y que lo único que mereceríamos es la perdición, y con la fe que te dice que por la única razón que vamos a poder estar en la vida eterna con Dios es porque envió a su Hijo inocente y tomó en su inocencia la sentencia que nosotros merecíamos. Solo así. Dejemos de predicar que solo se acepte al Señor Jesús en tu corazón. Primero tenemos que aceptarnos como pecadores que somos. Al grado, no sé, estos hombres, vean lo que habían hecho con el Señor Jesús. Y después, unos minutos después, unas horas después, quizá, dice, verdaderamente este era hijo de Dios. Aceptémonos como pecadores, aceptémonos que no merecemos nada y que todas estas anomalías que se dieron en el juicio es precisamente porque de otra manera, una persona como el Señor Jesús, que no tuvo pecado en su vida, que fue inocente, solo así pudo haber llevado la pena capital. Y fue porque Él ya lo había planeado, fue porque no le quitaron su vida, Él la entregó, porque así estaba profetizado. Meditemos esta noche en esto, todo lo que tuvo que pasar para que Él solo así pudiese llevar nuestro pecado. Asumámonos como pecadores porque creemos en el Señor Jesús, yo sé que lo creemos, pero sepamos que no somos merecedores de nada y que diario fallamos, diario le hacemos juicio. Ayúdanos, Señor, por esto es lo que yo quería compartirles hoy. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por todas tus bendiciones, Señor. Gracias porque tu misericordia ni siquiera podemos comprenderla realmente, porque pecamos día a día. Y porque tú, Señor, eres santo, santo, santo. Y tú, Jesús, eres Dios. Y por ser hombre no dejaste de ser Dios. Eras todo hombre y todo Dios. Y tuviste que pasar por todo ello, y en estos días lo conmemoramos, tuviste que pasar por todo ello por culpa nuestra, Señor. Tú fuiste inocente y solo así pudiste llevar nuestro pecado. Y nosotros culpables, solo así vamos a poder ser hallados limpios delante del Padre. Ayúdanos, Señor, a entender esto día a día, cada mañana, todo el día, en nuestro trabajo, en la escuela, con los amigos, con la familia, a entender esto día a día, Señor. Que peleemos contra nuestro pecado día a día, porque sabemos lo abominable que es para ti. Llévanos hoy, Señor,
en tu misericordia, ayúdanos a leer más de tu palabra y entender lo que pasó después de tu arresto, Señor, hasta que fuiste a la cruz. Ayúdanos en estos días a Jonatán, que estará aquí en este lugar predicando al respecto, y a todos nosotros, Señor, a de verdad compungirnos por lo que tú hiciste. Te amamos, Señor. Gracias por tu sacrificio y por tu gracia, en el nombre santísimo de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.